¿qué tal amigos? Bueno, pues gracias por acompañarnos y esta es una pequeña prueba de lo que vamos a estar presentando todos los viernes de 18 a 19 horas. Nuestro programa se llama Cultura y algo más. Y pues vamos a tener varios invitados en cuestión de música, literatura, algunos eventos culturales que se estén realizando a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Y bueno, lo que nos permite esta nueva modificación con esto de la pandemia es poder llevar la radio, digamos, ahorita estamos como en una radio móvil, porque ahorita pues nos va a tocar transmitir desde la alcaldía Coyoacán. Y tenemos un invitado muy especial que va a ser el que nos va a padrinar en este camino y es sociólogo Ángel Dupuy Santiago. Bienvenidos a su programa Cultura y algo más. Todo lo que tiene que ver con música, cine, lugares, tradiciones, literatura y eventos culturales lo encuentra solo aquí, como cada semana, en compañía de Mariana Cerqueda II, por medio de Bella Voces Radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos este viernes 19 de febrero del 2021. Y bueno, pues el día de hoy es nuestro primer programa de manera oficial y digamos que pues tenemos un invitado muy especial e importante. Está padrinando lo que va a ser este programa. Y bueno, pues muy agradecida y esperemos ustedes estén también escuchándonos y gracias en verdad por acompañarnos. Nuestro tema del día de hoy es la cultura y sus acepciones a través del tiempo. Y bueno, nuestro invitado es Ángel Dupuy Santiago, sociólogo y abogado de la UNAM. Tiene una maestría en estudios políticos y sociales en la Universidad de Missouri, allá en Estados Unidos. Y bueno, pues él es sociólogo y también por esta cuestión lo invitamos para ver cómo este tema de la cultura ha evolucionado y los conceptos en los que se encuentra este tema a través de, digamos, la evolución del tiempo. Porque algunos la tenemos en algún concepto de cultura, las tradiciones y todas estas cuestiones, pero la cultura abarca más allá. Y bueno, pues quiero cederle la palabra a nuestro invitado y que dé unas palabras a este programa y una pequeña introducción, porque nos vamos a un corte musical y vamos a regresar ya de lleno con el tema para no estar interrumpiendo. Gracias Ángel Dupuy Santiago por acompañarnos, darnos y regalarnos su tiempo, que es lo más valioso que usted tiene. Y bueno, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias a ti, Mariana, por darme el honor de ser el primero, el que, vamos a decirlo así, inaugura este programa. Realmente hablar de la cultura es muchísimo, ¿no? O sea, la cultura abarca muchísimas cosas. Qué bueno que tu programa se llama así, la cultura y algo más. Esto da pie a que justamente, pues digámoslo así, cabrán muchísimas cosas, serán muchas cosas muy interesantes, lo que se van a tratar aquí, muy amplias. Y nada más decir ahorita de introducción que la cultura es uno de los conceptos más importantes de la sociología, de la antropología, y no nada más de eso en el aspecto académico, sino incluso hasta de los medios de comunicación. Ya tienen todos una sección que se le llama cultura, se habla constantemente de cultura de una organización, de cultura popular, etcétera, etcétera. Entonces, como veremos en unos momentos más, el término cultura es muy interesante, muy amplio, tiene una historia también bastante profunda y ya profundizaremos justamente de eso, ¿sí?
Bueno, pues muchas gracias y sí, seguiremos con este tema y mientras pues vamos a un corte musical, ya les dimos como la breve introducción de lo que tratará este programa, vamos a un corte musical y regresamos, no se despeguen. Recuerden que ya nos pueden seguir en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Bella Voces Radio. Hola. Bien, mira, pues para decirlo ahorita en pocas palabras y de entrada, se podría decir que la cultura es toda esa parte del paisaje que vemos que se distingue de la naturaleza, de lo natural. Esto es, cultura es todo aquello que ha creado el ser humano. El ser humano se distingue, tú sabes, de los animales en que estos se adaptan, es más bien dicho, ellos son parte de la naturaleza, viven dentro de ella y el ser humano se aparta y construye un mundo diferente, un mundo que le llamaremos un mundo social. Entonces, en términos muy generales, te diría ahorita que la cultura es justamente eso que el ser humano ha construido, el mundo social. La sociedad, las formas de vida, la manera de comportarnos, el lenguaje, la religión, el arte, la literatura, todo aquello que nos distingue de lo natural, podemos decir que entra dentro de lo que llamaríamos cultura. Pero esa es una acepción moderna, eso es lo que hoy en día entenderíamos, sobre todo desde el punto de vista de la sociología y de la antropología, de lo que es la cultura. Obviamente a lo largo del tiempo no ha sido así. Podemos decir que incluso el término cultura tiene ya más de 2000 años de antigüedad. Surgió con los romanos y evidentemente no quería decir lo que ahorita acabamos de señalar. Cultura en los romanos quería decir, venía derivado de la cuestión del cultivar y se hablaba y se refería principalmente al cultivo de la tierra, concepto que va a permanecer, vamos a decirlo así, casi toda hasta la Edad Media. Y después incluso se va a ampliar un poco hacia lo que sería no nada más cultivar la tierra, es decir, transformar la tierra, obtener una cosecha, etcétera, sino también incluso se va a plantear de cultivar el espíritu, cultivar la mente. Entonces, a partir de lo que seríamos el Renacimiento y concretamente del humanismo, el término cultura se amplió hacia la cuestión, vamos a decirlo así, de cultivar el saber, el conocer. Y entonces durante mucho tiempo se va a plantear que cultura se refería a aquello que el ser humano crea, pero desde un punto de vista alto, vamos a decirlo así, un punto de vista de la literatura, de las artes y demás. Entonces esto era un sentido muy restringido, porque entonces solamente aquí unas pequeñas personas, y pequeñas no en tamaño, sino en el número, tenían acceso a la cultura, es decir, acceso al conocimiento, acceso a las artes y demás, ¿no? La mayoría de la gente era totalmente, desde ese punto de vista, inculto. Todavía, como decíamos, en la Edad Media se llegó a plantear que se hablaba de un latín culto y un latín vulgar, por ejemplo. Entonces eso nos daba ya pie a pensar que lo culto era lo refinado y lo que estaba por arriba de la gente común y corriente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cultura era un concepto muy restringido, nada más a aquellos que manejaban el conocimiento. Posteriormente, con el tiempo, se va a ir cambiando esta situación, sobre todo con el surgimiento de las ciencias sociales, siglo XIX, ¿sí? Siglo XVIII, fin del siglo XVIII, siglo XIX, el surgimiento de las ciencias sociales, la sociología y después, posteriormente, la antropología, le van a dar otro vuelco al concepto de cultura. Entonces le van a dar el sentido que empezamos ya a manejarlo hoy en día. Y entonces van a hablar los antropólogos y los sociólogos con cultura como sinónimo de formas de vida, cultura como sinónimo de manera de comportarse del ser humano, manera de crear aquellas formas de convivencia, del lenguaje, de la religión, costumbres, comida, etc. Entonces todo ello es lo que se va a determinar que implica la cultura, ¿sí? Una frase por ahí que dice un gran pensador, ¿no? Soy hombre y nada de lo humano me es ajeno, ¿sí? Entonces con esto quiero dar a entender que justamente la cultura pues solamente nos pertenece a los seres humanos y una verdadera cultura sería justamente lograr esa plena unión, esa plena, vamos a decir así, comunidad y solidaridad entre los seres humanos, pero eso
pues suena muy utópico, ¿no? O sea, evidentemente hay mucho más división que uniones en ese sentido. Claro, porque en esta cuestión nos ha tocado en algunos círculos sociales en donde si tú no haces algo que nosotros hacemos, no eres aceptado. Cosa que pues todos deberíamos aprender de algo y entonces, bueno, compartir conocimientos e intercambiar este tipo de cultura pues sería muy enriquecedor para todos y para todas. Entonces, bueno, creo que esto nos ayudaría a crecer como sociedad, como seres humanos y a hermanarnos de alguna manera. Entonces, bueno, pues le dejo esta pregunta al aire y regresando del corte musical, me responde, ¿cree que los jóvenes, bueno, digo los jóvenes porque no estoy tan joven, pero bueno, ¿cree que los jóvenes nos interesamos en temas culturales? Yo siento que no, pero ya desde el punto de vista de un experto, pues va esta pregunta. ¿Cree que los jóvenes nos interesamos por temas culturales? En una conferencia que daba Taibo, decía que la cultura es una puerta al conocimiento y esa puerta la cruza quien desea ser parte de ese conocimiento. Entonces, Ángel, la pregunta sería, ¿los jóvenes creen que nos interesamos por temas culturales y cuál sería el enfoque que nosotros le damos siendo parte del futuro de esta sociedad? Lo dejo con esta pregunta, nos vamos a un corte musical y regresamos. Es viernes y el cuerpo lo sabe que no le hace daño un poco de conocimiento en temas culturales. Así que no te despegues. Y bueno, pues ya le lanzábamos la pregunta aquí a nuestro invitado antes de irnos a corte y era si los jóvenes nos interesamos en esta cuestión cultural y bueno, yo digo que no, pero pues ya él, digamos desde el punto de vista de un experto, nos va a aclarar esta pregunta. Ángel. Bueno, comentaba yo aquí en el corte que qué preguntas me hace porque me ponen aprietos, ¿no? Lo voy a contestar desde dos perspectivas. La primera es una perspectiva general de la sociología. Para la sociología, el ser humano es un ser social por naturaleza. Es decir, somos seres sociales, querámoslo o no, nos guste o no. Nosotros no lo decidimos, nacemos en el seno de una familia, nos desarrollamos en el mismo seno de la familia, lo mandan a la escuela, convivimos con amigos, amistades, etc. Entonces, eso es lo que nos constituye como seres humanos. Si a un ser humano recién nacido lo dejáramos en el bosque, no sería un ser humano, aunque físicamente fuera tal, no para nada. Si al ser humano lo constituye la sociedad, la socialización. Entonces, decir que alguien no quiere tener cultura es sin sentido, porque quiera o no, todos tenemos una cultura. Entonces, si alguien, por ejemplo, me dice, no, es que este fulanito de tal no le gusta convivir, no le gusta socializar y solamente se esconde o se va a su cuarto y escucha música y lee un libro, etcétera, pues yo les diría, pues ahí está socializando, quiérase o no, está leyendo a otro, está viendo la televisión, está escuchando música, está escuchando lo que hicieron otros. Eso es cultura, es decir, el ser humano vive inmerso en eso, no puede sustraerse nomás porque quisiera, no, me voy a separar de todo el mundo y voy a vivir aparte. O sea, un ermitaño simple y sencillamente no existe, es decir, no existe en términos sociales, ¿no? Podría haber una persona que se va a la selva y allá se queda y demás, ¿no? Por eso el cuento este de Tarzán pues es eso, un cuento, ¿no? No es posible ese desarrollo de un ser humano solito en una selva y eso. Ahora, en el otro aspecto de lo que decía de la pregunta, me referiría concretamente a tu inquietud, a la cuestión de los jóvenes, ¿no? Y para esto me remito justamente al concepto de cultura que vamos a manejar ahora, que es muy amplio, no se refiere nada más a... Cultura no es nada más el leer un libro, el abrir una fuente del conocimiento, el ser curioso, etc. El ser humano así es, ¿no? Pero puede haber gente que le guste más o no le guste leer. No por eso le está dando la espalda a la cultura. Es decir, la cultura la estamos creando. Y más los jóvenes. Los jóvenes tienden a
a tener formas diferentes, formas de rechazo al mundo, ¿no? O sea, es clásico en la sociedad el que la juventud se rebele. ¿Y eso qué? O sea, eso es normal, y no solamente normal, sino incluso hasta necesario. La sociedad evoluciona constantemente gracias a que alguien, sean jóvenes o no, dice no, no me gusta esto. Entonces crea otras cosas, crea otras formas de vida, otras formas de ser, otras formas de vestir. Imagínate nada más qué seríamos si las mujeres, por ejemplo, no se hubieran algún día protestado porque la situación en la que estuvieron mucho tiempo, ¿no? Imagínate qué sería la sociedad si a los jóvenes no se les hubiera permitido, a los hombres, por ejemplo, dejarse crecer el pelo, ¿sí? O a las mujeres andar con pantalón. Entonces, afortunadamente hubo alguien que dijo, no, ¿por qué? Yo quiero andar con pantalón, yo quiero dejarme crecer el pelo, yo quiero ponerme aretes, yo quiero ponerme tatuajes, yo quiero ponerme lo que sea. No es un acto de rebeldía, sí, pero no es un acto anticultural. Eso es una cultura. La cultura que tienen hoy en día los jóvenes, que puede ser contradictoria, diversa, y los adultos a veces no lo entienden, es algo normal en todas sociedades. Algunas sociedades son más fuertes los choques generacionales que en otras, pero eso es algo también normal. O sea, no nos espantemos de que los jóvenes dicen, no, es que no les gusta leer, nada más quieren estar en el internet y demás. Pues están de alguna manera creando ciertas formas de convivencia que nos pueden o no gustar, que podemos o criticarlas o no. Eso es lo de menos, pero el asunto es que aunque alguien desee permanecer al margen de la cultura, pues no lo puede hacer porque no podemos sobrevivir aislados, ¿no? Entonces, no nos espantemos, los jóvenes crean formas culturales nuevas, pues sí, de eso es la sociedad, y no nada más los jóvenes, ¿no? Sí, todos los días alguien está creando algo diferente, algo nuevo, que es lo que constituye la dinámica de la sociedad actual, ¿no? Y de cualquier sociedad en general. Bueno, entonces esa concepción que tenía es errónea, pero bueno, ya nos acaban de decir que pues todos los seres humanos somos creadores de cultura a diario en lo que hacemos y en nuestro devenir día con día. A ver, nada más aquí hacer una aclaración. A veces tiende a confundirse el término cultura con escolaridad, educación, ¿sí? No es lo mismo, hay que diferenciarlo. Hay gente que no tiene educación, que bien porque no le gusta, no asistió a la escuela, etcétera, no le gusta leer, por ejemplo, entonces podemos decir que no tiene cierta educación o cierta escolaridad, pero eso no lo exime de ser un ser cultural. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, no vamos a entender la cultura como acumulación de conocimientos, porque entonces habría gente que es culta y gente que es inculta, como decíamos hace rato, ¿no? Entonces eso ya no. Habrá gente que está bien educada o mal educada, ¿sí? O gente que tenga escolaridad y gente que no tenga escolaridad, gente analfabeta, pues sí hay, pero no quiere decir que no tenga cultura. A veces los analfabetos son más hábiles. Bueno, pues muchas gracias y los invito a que nos acompañen todos los viernes de 18 a 19 horas. Ahí les vamos a estar acompañando.